¿Sabes por qué miles de personas son rechazadas cuando aplican para su visa o para cuando quieren entrar a Estados Unidos o a Canadá? Y es únicamente por la forma en que le responden al oficial. Así es que estuve investigando y conseguí una entrevista con un oficial de migración que nos dice qué es lo que te preguntan, qué es lo que tienes que responder y qué es lo que no les tienes que responder. Mira, pon atención, esos son los tips que me dijo. Yo estuve platicando, entrevistando con él y teniendo una charla muy interesante acerca de la preparación que ellos tienen, de en qué se fijan, qué preguntas hacen y qué es lo que definitivamente te puede descalificar a ti para ser admisible a Canadá, independientemente de lo que hayas hecho. Es súper interesante. Por ejemplo, la primera cosa que me dijo es que cuando tú llegues ahí a Canadá, cuando llegues al puerto de entrada, tú debes de estar bien seguro a qué vas y por qué vas. Que no luzcas confundido o perdido o que te trabes en decir a qué vienes. Puede ser que estés nervioso y ellos lo entienden. Puede ser también que no hables el idioma, eso es entendible, pero que estés confundido, que no sepas cuántos días vas, a qué ciudades vas a ir, en dónde te vas a hospedar, cuánto tiempo vas a estar, cómo te vas a regresar, cuándo te vas a regresar, si tienes tu boleto de regreso, todo esto que ellos empiezan a preguntar. Si ellos ven que tú titubeas o que te confundes en las respuestas, esa no es una buena señal para ellos y van a seguir indagando más. Entonces, están entrenados para hacer las entrevistas, pero no solo eso, también tienen ellos entrenamiento y mucha práctica en detectar el lenguaje corporal, el lenguaje de los ojos, tus microexpresiones. Es toda una serie de estudios en los cuales van confirmando lo que tú dices respecto a cómo tú estás. Quizás tú sepas, pero la comunicación se basa en un porcentaje muy amplio, casi un 70% en el lenguaje corporal. Entonces, sí que importa lo que dices, pero también tiene que ver cómo actúas, cómo te comportas. Vi el otro día en una red social que habla de cómo venir a Canadá, que recomendaba que cuando vinieras a Canadá lo hicieras en la noche, porque generalmente hay menos personas y los oficiales están más tranquilos. También escuché otra persona que decía que vinieras bien presentado, que vinieras de traje y todo. Y bueno, contrasté esto con el oficial y me dijo que eso no tiene nada que ver. Incluso hay noches que reciben muchos vuelos internacionales porque llegan personas de todo el mundo. Entonces puede ser que hayan salido en la mañana o a mediodía o lleven un día de vuelo las personas que lleguen. Pueden llegar personas de muy lejos o lleguen 2 o 3 aviones muy grandes y se les junte el tiempo. Esto sucede todo el tiempo y en cuanto a que están más tranquilos, bueno, depende del turno del oficial. Hay oficiales que trabajan en la noche, otros en la mañana, en la tarde, es muy variado. Entonces me dijo que eso no tiene nada que ver. Incluso la ropa que tú te pones dice que no es tan importante. Finalmente lo importante, lo que a ellos les importa es lo que tú les dices, cómo se los dices y por supuesto tus papeles. Y esto es lo que me explicó. Al momento en que ellos te piden tu pasaporte y lo checan en su base de datos, ellos tienen acceso a un sinnúmero de bases de datos de inteligencia del país e incluso comparten inteligencia con otros países como Estados Unidos, que fue el único que me mencionó, pero tienen muchas bases en donde también comparten esta información. Entonces, de alguna forma, cuando tú estás frente al oficial de migración, él ya conoce todo tu historial de viajes, él sabe si has tenido o no un problema legal, si has sido arrestado, si has sido deportado o no, todo eso ya lo sabe porque lo está viendo en pantalla. Te va a preguntar para saber qué es lo que le estás diciendo. Y aquí viene algo bien interesante, porque puede ser que dependiendo de las respuestas que tú le des, seas admisible o no admisible para entrar a Canadá. Vi el otro día en una red social que habla de cómo venir a Canadá, que recomendaba que cuando vinieras a Canadá lo hicieras en la noche, porque generalmente hay menos personas y los oficiales están más tranquilos. También escuché otra persona que decía que vinieras bien presentado, que vinieras de traje y todo. Y bueno, contrasté esto con el oficial y me dijo que eso no tiene nada que ver. Incluso hay noches que reciben muchos vuelos internacionales porque llegan personas de todo el mundo. Entonces puede ser que hayan salido en la mañana o a mediodía o lleven un día de vuelo las personas que lleguen. Pueden llegar personas de muy lejos o lleguen 2 o 3 aviones muy grandes y se les junte
el tiempo. Esto sucede todo el tiempo. Y en cuanto a que están más tranquilos, bueno, depende del turno del oficial. Hay oficiales que trabajan en la noche, otros en la mañana, en la tarde. Es muy variado. Entonces me dijo que eso no tiene nada que ver. Incluso la ropa que tú te pones dice que no es tan importante. Finalmente lo importante, lo que a ellos les importa es lo que tú les dices, cómo se los dices y por supuesto tus papeles. Y esto es lo que me explicó. Al momento en que ellos te piden tu pasaporte y lo checan en su base de datos, ellos tienen acceso a un sinnúmero de bases de datos de inteligencia del país e incluso comparten inteligencia con otros países como Estados Unidos, que fue el único que me mencionó, pero tienen muchas bases en donde también comparten esta información. Entonces, de alguna forma, cuando tú estás frente al oficial de migración, él ya conoce todo tu historial de viajes, él sabe si has tenido o no un problema legal, si has sido arrestado, si has sido deportado o no, todo eso ya lo sabe porque lo está viendo en pantalla. Te va a preguntar para saber qué es lo que le estás diciendo. Y aquí viene algo bien interesante, porque puede ser que dependiendo de las respuestas que tú le des, seas admisible o no admisible para entrar a Canadá. Y aquí el punto, la clave es ser honesto. Tú conoces tu historial, tú sabes si tuviste algún problema o no en algún tiempo en algún país. Lo que ellos quieren es que tú les contestes con la verdad. Y eso es fundamental, porque dependiendo de lo que tú les digas, ellos van a decidir si entras o no entras al país. Hablando de ir a Estados Unidos, déjame te comento que hace poco el gobierno de ese país eliminó el requisito de visas para muchos países, incluidos incluso algunos de América Latina. Si a ti te gustaría saber qué países son y si tu país está en esta lista, pues bueno, nada más mira este video que te dejo aquí a continuación. Mi nombre es José Carlos, gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto.